tema que vamos a ver ahora es, hablamos primero el lunes de tendencias generales, temáticas, B2C, B2B, empezamos a hablar una clasificación así muy general de plataformas. La clase pasada ya hicimos doble clic y hablamos muchísimo específicamente de Magento y de Vitex. Por un tema de tiempo también, después lo pueden ver en la presentación, tenemos ese mismo análisis pero de Hybris. Me pareció que no, con el tiempo que tenemos no valía tanto la pena seguir con eso y dedicar más tiempo, salvo que tengan algún dado puntual, así podemos aprovechar lo que nos queda y de toda la clase de hoy para ver otras temáticas. Hoy lo que vamos a hacer es como un siguiente paso natural para aquellos que estén en sus empresas con un proceso de selección de plataformas, que les toque participar desde algún ángulo en esa decisión, o que ya estén trabajando en una plataforma y quieran entender o revisar un poco ese racional de cómo comparar plataformas, qué ver, qué analizar, o incluso también si son agencias y ustedes tienen que asesorar a sus clientes. Para todas esas situaciones la idea era como ver cómo podríamos estructurar y darle una metodología a una evaluación de selección de plataformas. Bueno, siguiendo con una primera aproximación al tema de selección de plataformas. Acá lo que pueden ver es como dos grandes vertientes cuando nos empezamos a meter en el tema. Una vertiente más tradicional, lo que nosotros llamamos de cascada o waterfall, que es el viejo y conocido RFP tradicional. Cuando hablamos de RFP, significa Request for Proposal, que es un pedido de propuestas que normalmente realiza una empresa cuando llama a distintos proveedores para que presenten una solución a la necesidad de negocios que tienen. Si vamos estrictamente a lo tradicional y a lo que suelen o solían hacer las grandes empresas, nos encontramos con un proceso bastante largo, bastante estructurado, donde van a ver del lado izquierdo de la presentación que empieza desde que se puede contratar un analista para entender los requerimientos generales, o que puede ser después un consultor, una agencia que baja a detalle los requerimientos. Eso sale un primer proceso de RFP que se escribe con requerimientos de alto nivel. Luego hay un proceso de RFI que es Request for Information, que es el pedido inicial que lanza una empresa a diferentes proveedores en el mercado para que se den a conocer y den sus antecedentes por los cuales calificarían para presentarse a la propuesta. De todo ese cúmulo de empresas que responden a ese RFI, se hace una primera selección, un primer filtrado, porque obviamente va a ser, si no imposible, analizar ya muy a detalle tantos participantes. Se puede achicar ese embudo hasta que quedan 3, obviamente es arbitrario, pueden ser 3, 4, 5, no se recomienda que sean más que esos luego de un primer filtro. Luego se baja el RFP a algo muchísimo más detallado, y si después se presenta con esos 3 proveedores, 4 proveedores que pasaron ese primer filtro, ya se les pide que hagan presentaciones muchísimo más detalladas de cómo ellos, desde su solución con su plataforma que están proponiendo, cómo complementarían o cómo lograrían todos esos requerimientos. Se trabaja en casos de uso, se demuestran esos casos de uso, se seleccionan, se evalúan y se termina seleccionando una plataforma y un vendor. Esto es muy rápido, un proceso extenso y más tradicional, donde quizás a veces lleva meses. ¿Qué presento como alternativa? Después acá en la presentación abajo van a ver un link que me parece interesante, que habla de por qué el proceso tradicional de RFP is broken, está roto o ya no sirve más. Una lectura interesante. Y dentro de esta lectura interesante presenta, así como existe este cambio conceptual de metodologías en lo que es el desarrollo de software, cuando hablamos
metodologías de cascada, metodologías más tradicionales, waterfall, y hoy tenemos muy incorporado y hasta en algunos casos casi como un estándar en lo que es desarrollo de software, las metodologías ágiles, Scrum y otras del estilo. Está esta idea de también llevar una metodología agile, una metodología ágil a lo que es el proceso de RFP, el proceso de selección de plataformas, donde en vez de ser 12 pasos y un proceso mucho más extenso, se termina reduciendo a 3 grandes pasos. Un paso de discovery y de armado de business case, un segundo paso donde se conocen y se arman reuniones específicamente con potenciales vendors, se hace esa selección y luego lo que se denomina es la semana infernal. ¿Qué es lo que entendemos por la semana infernal? Es básicamente tomar una semana de trabajo palmo a palmo con esos vendors donde nos juntamos y estamos todo el día trabajando ya específicamente en demos, demostraciones de casos de usos, de cómo lograrían cumplir esos requisitos. Proceso mucho más corto, mucho más ágil y enfocado a ver realmente, no solo en los papeles, cómo cumplirían los requerimientos. Pasando a la siguiente, algo que me parece siempre, antes de meternos a los detalles, es fundamental entender el contexto de cómo surge esto. Primero, entender un business case de una implementación de plataforma. Yo siempre digo que antes de ser un proceso liderado por tecnología, un requerimiento tecnológico de me gusta más esta plataforma, la otra, qué tecnología, lenguaje de desarrollo, es entender de que lo que estamos hablando al implementar un e-commerce es la implementación de un negocio. Después es, si quieren, un accidente, una coyuntura de que sea digital, de que sea e-commerce y de que termine implementándose tecnología. Pero siempre el punto de entrada o la lógica que tiene que regir en un proceso de selección de plataformas y de implementación de un e-commerce es el entendimiento desde arriba para abajo en la empresa, entender de que uno está implementando un negocio, con todo lo que implica, es bajarlo a números. A uno no se le ocurriría abrir un negocio a la calle si no tiene una idea clara de cuáles van a ser sus costos aperturados de marketing, de impuestos, de costo de mercadería vendida, cuánto va a ser el costo por medios de pago, financieros, plataformas, flete, etc. Bueno, lo que aliento acá es que todo proceso de selección de implementación o de selección de plataformas o de implementación de e-commerce pase siempre por este tamiz. Es una implementación de un negocio. Esto que ven acá es solamente un ejemplo, pero como para que lo tengan en cuenta de cómo uno puede, esto se puede hacer tan simple o tan complejo como uno quiera. Pero está bueno, sin entrar en tanto detalle, de que uno sí tiene la posibilidad de un negocio de e-commerce, bajarlo a números, entender desde la venta, si llegan a ver acá, que es el 100% de los ingresos que yo voy a disponer, cómo se va agrupando todos esos costos o cómo se apertura todo lo que tiene que ver con la operación de ese e-commerce hasta que realmente yo puedo llegar a dos números importantes que tienen que ver con el margen de contribución bruta y con lo que es la ganancia neta o el margen neto, que es deducir todos los gastos accesorios o cross a la operación. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a trabajar con esta metodología, en este contexto, viendo integralmente todos los costos del negocio? ¿Y cuántos de ustedes tienen alguna idea, para aquellos que ya están operando e-commerce, de cuáles son estos números, que aquí son simplemente ejemplos? En Argentina tienden a ser más altos, dice Néstor, Paula dice que sí. Sí, acá la idea no es específicamente hablar de cada uno, es solamente entenderlo como modelo, como la necesidad de tenerlo. Quien empieza un negocio de e-commerce y esto le resulta totalmente ajeno, replantéeselo. Está operando un negocio a ciegas. O también desmitificar esta idea de, pero hacer e-commerce es una pavada, es una máquina bueno, acá le decimos máquina de hacer chorizo, pero no tengo nada de los costos del offline, esto tiene que ser un dineral, porque no tengo que pagar lugar físico, y cuando uno empieza a ver, en realidad en el negocio online, en e-commerce,
no es que desaparecen costos, mutan. Obviamente, no voy a tener quizás el costo local, pero voy a tener el costo de plataforma, voy a tener que tener un payment gateway, voy a tener que evaluar cómo impactan mis impuestos, voy a tener igualmente todo el costo de fulfillment. Si soy un pure player, ¿cómo voy a impactar todo eso? Si soy brick and mortar, ¿cómo va a impactar? O si ya lo tengo amortizado. Bueno, sin entrar en tantos detalles, primer punto de entrada es tenerlo en cuenta y armarlo. Ahora Camilo dice, se lo compartimos a nuestros clientes, perfecto. Sara, un 2,5 en plataforma está bastante bien. Recién ahora estamos utilizando, antes lo tomábamos como costos iguales del canal retail. Bueno, está buenísimo lo que dice Diego de cómo en ese grado de evolución pasaron de simplemente entenderlo como un costo dado de ya tener el canal tradicional a tener lo que llamamos un P&L, ¿no? De Profit and Loss específico para el canal de e-commerce. Y Paula pregunta si decidimos vender por Mercado Libre o Amazon. El modelo aplica exactamente igual, Paula. Lo que te van a cambiar son acá los valores. Te vas a encontrar con que posiblemente marketing tienda a cero, porque vos no vas a tener que estar invirtiendo en SEO, en SEM para generar tráfico a tu sitio. Este costo va a tender a cero o a bajar. Después vas a tener un costo que va a aparecer acá, que es de comisión de plataforma, que va a ser el que te cobra Mercado Libre. Y ese costo que te cobra Mercado Libre vas a tener que entender cuáles de estos te está incluyendo. Por ejemplo, si uno opera con Mercado Libre y ahí me estoy incluyendo en ese porcentaje plataforma, adelanto financiero, gateway, porque va todo como un paquete. Lo importante, y si yo contrato antifraude también, lo que es importante es entender ya sea el modelo con el que opere, la plataforma con que opere, es estos costos de alguna forma existen. Es solo ver en dónde están englobados y bajo qué paraguas los voy a estar contabilizando. Y a ver qué tenemos, algún P&L comparativo, algo vamos a ver ahora en los slides siguientes. Si haces acciones en redes sociales, sí. Sí, a ver Paula, eso es totalmente adaptable. Esto es lo que ustedes tienen que llenar en base a lo que ustedes sea la estructura de costos, que va a ser diferente posiblemente para cada cliente. Lo importante es que cada uno haga este ejercicio de completar cuáles son los costos. Quizás el costo de mercadería vendida para retail puede ser este porcentaje, para otro vertical será otro, o para cada cliente puede ser diferente. Néstor dice un ejemplo, lo aplicamos a varios clientes y estaban 10% bajo, o sea que ponen plata cada vez que venden. Bueno, ese es un ejemplo muy bueno. A veces estamos pensando de que estamos siendo rentables y realmente cuando uno lo baja a números entendemos de que ni siquiera estamos en línea de flotación. Pasando al siguiente. Este es otro ejemplo de cómo uno puede analizar. Este es simplemente un modelo que tomé, que lo propone Vitex. Todos estos tómenlos como ejemplo. Obviamente cada uno después lo va a adaptar a la realidad particular. Pero sí me parece bueno que hagamos este ejercicio conjunto de entender qué cosas yo puedo empezar a aplicar o qué herramientas puedo aplicar para entender si yo cambio una variable en mi modelo de negocios, cómo va a tocar en todo el resto. Esto que ven acá, no vamos a verlo en detalle total, pero entiéndanlo si quieren, es cómo Vitex está mostrando los cambios que puede lograr en un cliente desde el punto de vista de marketing. Todo esto que ven acá es before Vitex, o sea, asumiendo antes de que tenga Vitex y luego de tener Vitex. ¿Cómo se lee este cuadro? Está diciendo Vitex, cómo yo como plataforma te voy a ayudar a mejorar ciertos indicadores que ahora lo vamos a ver, que va a hacer que vos tengas mayor rentabilidad por todos los factores que son lo que llamamos orgánico, que haga que vos puedas tener una facturación o una ganancia igual o mayor invirtiendo menor cantidad de plata en marketing. ¿Qué estamos queriendo decir con esto?
ahí esto seguramente lo estuvieron viendo en alguno de los otros módulos o lo van a ver. Claramente una primera división de cómo nosotros podemos inyectar o hacer crecer nuestra facturación en e-commerce tiene que ver con todas aquellas herramientas que nos van a hacer crecer desde lo orgánico, o sea, cosas que yo puedo mejorar y hacer mejor o más eficiente mi operación, que van a redundar en traerme más tráfico, como vemos acá, subir el ticket promedio, puede aumentar la tasa de conversión, puede subir la cantidad de visitantes orgánicos, puede mejorar la tasa de aprobación. Todas estas son variables que no dependen directamente de que yo esté inyectando más plata en marketing. Sobre todo, idealmente o estratégicamente, siempre es mejor trabajar en mejorar todos estos indicadores, porque de alguna forma no estoy haciendo crecer mi negocio como normalmente llamamos con anabólicos. Si toda mi facturación está basada que para facturar un peso más tengo que poner un peso más en marketing, es una estrategia cortoplacista, porque el día que yo dejo de invertir ese peso, pierdo la venta. O mi margen neto, voy a generar mucho volumen de ventas, pero cuando vaya al bottom line de cuál fue mi rentabilidad, va a ser cero o negativa, porque es todo artificial, simplemente basado en una inyección de plata en marketing. Así ven muchos casos de e-commerce que crecen mucho y en algún momento de la nada funden. ¿Por qué? Porque quizás ese crecimiento explosivo estuvo solamente basada en inyección de dinero en marketing sin que esté sustentada por buenos indicadores orgánicos que tienen que ver con el tráfico orgánico que tienen, una tasa de conversión saludable, costos eficientes de operación, etc. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para que ustedes empiecen a modelar su negocio y decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si yo logro aumentar mi tasa de conversión el 20%? ¿Qué efecto, cómo se traduce eso directamente a mi bottom line, a mi facturación o a mi ganancia? Pasando al siguiente. Bueno, esto es simplemente algo que tenemos que entender desde el punto de vista de la realidad de la omnicanalidad, ¿no? Que esto lo tomé del reporte de 2016 de la CASE, que de alguna forma reflejamos que ya el proceso desde el inicio, la primera intención o el CMOT, que ya seguramente deben haber hablado en diferentes módulos, hasta el final de la compra y la post-compra, es absolutamente variado, desde cómo busco redes sociales, compro, pick up en store o envío a domicilio, las formas de pago, etc. Es simplemente como intro para darle contexto a cómo vamos a evaluar todo esto. Yendo al siguiente, obviamente no es una lista exhaustiva y no deja de ser nuevamente una lista arbitraria de cosas que al momento de pensar en la implementación de una estrategia o de un canal B2C en una empresa o en retail, yo creo que por lo menos deberían tenerlas en cuenta o evaluarlas y cómo la solución que le ofrezcan a la plataforma que vayan a implementar va a dar, digamos, respuesta y cómo va a solucionar o cómo les va a dar soporte para cada una de estas funcionalidades. Sin detenerme en cada una de ellas, porque la idea acá es enfocar, como les decía antes, al proceso en sí de selección y no analizar todas las funcionalidades. Cuando hablamos de B2C, pienso mucho en tema, obviamente, arquitectura de la plataforma. Cuando hablamos de multisitio, multimoneda, multilenguaje, una API sólida para hacer integraciones, la integración con Marketplace, toda hacia la arquitectura en sí de la plataforma. Cómo da soporte a diferentes canales para soportar una estrategia omnicanal, soluciones mobile, in-store, soluciones de punto de venta. Todo lo que es soluciones alrededor de logística y pricing, inventario distribuido, store pickup, pricing omnicanal, sustento fundamental de una estrategia omnicanal, más cuando es un escenario brick and mortar.
OMS, cómo voy a poder gestionar esos pedidos nuevamente multicanal u omnicanal, donde yo tengo un OMS que sea capaz de nutrirse de pedidos que puedan venir desde diferentes canales y cómo lo voy a nuevamente distribuir, o incluso capacidad de consolidar pedidos viniendo de diferentes marketplaces. PIM es Product Information Management, engloba todas aquellas tecnologías o metodologías alrededor de la gestión de catálogo, gestión de información de productos. Hoy lo que vemos es que ya deja de ser el concepto de PIM solamente tener 10 atributos y una foto de un producto, sino que empieza a ser algo mucho más amplio el concepto de gestión de información de catálogo digital, que tendrá que ver con lo tradicional de información estructurada, va a tener que ver con fotos, pero va a tener que ver con reviews, va a tener que ver con archivos adjuntos, va a tener que ver con consolidación de información de diferentes fuentes, y un montón de cosas, media, videos, audio. Todo eso es lo que, digamos, vamos a ver que cada vez más va a ir haciéndose importante, y es fundamental que la plataforma que elijan tenga esa capacidad de ir más allá de simplemente poner algunos atributos y poner una foto. Hablamos de infraestructura, obviamente que sea escalable, que sea performante y sea flexible. Cuando hablamos de clientes, pensamos desde la flexibilidad de uno poder modelar ese perfil de usuario, de herramientas como Single Sign-On o integración con otros canales. Obviamente el mundo ideal omnicanal es que si yo soy José María en el online, puedan saber que soy el mismo José María que fue a comprar a la tienda, que el mismo José María que tiene instalada la app mobile y que es el mismo José María que usó el tótem o que me capturaron por mail. Esa es la idea de cuando hablamos de, van a escuchar hablar mucho de master data clientes, master data productos, master data de lo que se les ocurra. ¿Qué hablamos cuando hablamos de master data? Es eso, es una fuente centralizada, una única fuente de verdad para la empresa, independientemente del canal, o que pueda tener una visión completa de todos los canales. Y por último hablamos de herramientas propias de merchandising, todo lo que tiene que ver con motores de promociones, buscadores, rewards, etcétera, que hacen a darle herramientas a la fuerza de ventas para los usuarios. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, acá me preguntan cómo se administra el Master Data. En realidad depende ahí ya un poquito de cada plataforma. Vitex tiene su herramienta de Master Data, Hybris tiene otra, Magento tiene otra. El concepto que es lo importante es esa capacidad que vos tengas de tener lo que llamamos la huella digital de un usuario alrededor o a lo largo de cualquier canal que esté transitando. En algunos casos naturalmente puede ser el mail, en algún caso vos vas a tener que hacer algún mapeo si en Brick and Mortar tradicionalmente el usuario tiene un ID de cliente que fue generado en el sistema transaccional. El día de mañana yo tengo que tener por el número de documento o por algún atributo poder engancharlo con qué ID de cliente es en web, en mi aplicación mobile, o atraparlo por cookies si está en mi sitio y después va a Facebook. Tiene que ver con eso, de buscar esa huella o ese fingerprint digital para poder entender que es la misma persona simplemente en diferentes touchpoints o canales en el que está operando. A ver, Juan Pablo, en el canal físico, ¿cómo identifico al cliente? Bueno, buenísima pregunta. Acá hay muchas, desde cosas mucho más complejas a la más simple, que es la que mencionaba recién. Es, si yo tuviese la capacidad de cada vez que alguien viene y compra, o incluso antes de la compra el vendedor que lo está atendiendo, simplemente pedirle el mail, ya con eso yo podría mapear esa persona toda su actividad online.
porque normalmente, digamos, la clave o el identificador único de una persona en un e-commerce va a ser el mail. Y ahí está. No sé si esa responde tu pregunta. Después, obviamente, hay muchísimas cosas que se están haciendo en el mundo del retail. Van a haber dispositivos de reconocimiento facial, beacons. Hay un montón de cosas con beacons para quienes no están tan familiarizados. Es una tecnología que permite que si yo estoy con mi celular, tienen la capacidad de detectar esos impulsos e identificar si yo tengo la aplicación. Por ejemplo, voy a Falabella y yo tengo la aplicación de Falabella instalada y por beacons pueden reconocer ese dispositivo, automáticamente ya saben que yo estoy cerca del local de Falabella o estoy pasando por la competencia y, por ejemplo, mandarme un push notification a mi celular con una oferta tentándome entrar. Bien, ahora vamos a ver un poquito en el caso de B2B, cuáles son. A ver, van a encontrarse con requerimientos que son comunes al mundo B2C, B2B, pero hay algunos que podemos identificar ya como específicos de lo que es una típica implementación B2B o las necesidades que tiene o puede tener una implementación B2B. Hablamos típicamente de manejo de múltiples listas de precios y múltiples catálogos. Acá yo siempre hablo como distinción del mundo B2C y mundo B2B. Tradicionalmente en B2C estamos más acostumbrados desde el punto de vista de comunicación o de pricing, es más un modelo escopetazo. Yo le apunto y voy con lo mismo a todo el público. Obviamente hay muchas cosas de personalización que están haciendo, pero en esencia tiene que ver más con, si hablamos de pricing, al precio que vendo al consumidor final. En el mundo B2B la realidad es completamente diferente, ya viene desde históricamente de una relación mucho más personalizada, donde típicamente las empresas B2B operan con múltiples listas de precios, segmentando a qué tipos de clientes, qué acuerdos comerciales tienen, qué contratos, con lo cual cualquier plataforma de e-commerce que quiera dar soporte a eso tiene que tener esta flexibilidad. Adquiere muchísima relevancia la capacidad de integración con un sistema ERP, justamente por esta complejidad inherente que tiene el negocio B2B, de manejo de inventario, de manejo de condiciones comerciales, de condiciones de facturación, de pago diferente, de pago en cuenta corriente, de estado de cuenta, de pricing, que típicamente en un negocio B2B ya están todas resueltas, esa gran complejidad en el ERP, y no tiene sentido de alguna forma replicar toda esa misma complejidad nuevamente en el e-commerce, sino que adquiere mucha relevancia en muchos casos la integración directa con el ERP. Hablamos también de jerarquía de cuentas y self-service. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? En un escenario B2B es bastante más compleja la gestión de cuentas, porque yo puedo ser una empresa, vamos al un caso más extremo, puedo ser Walmart comprando insumos para sus locales. Una empresa como Walmart va a tener un área de compras centralizada, donde va a haber un jefe de compras, pero va a tener que abastecer quizás a 50 sucursales, donde tenga un equipo en el que él va a querer delegar qué comprador va a poder comprar qué cosa, reportando o con un workflow de aprobación, o que puedan comprar hasta cierto monto con ciertas restricciones o ciertas líneas de productos. Ahí sí adquiere mucha relevancia esa capacidad de que la cuenta sea la empresa y que debajo de esas vivan una jerarquía de usuarios o subcuentas que puedan responder a una configuración general. Y self-service, hablamos también de esa necesidad como empresa. Piensen que cuando yo imagino una típica necesidad de un comprador B2B, no lo hace generalmente por placer, es parte de su trabajo. Entonces, en mi trabajo cotidiano yo tengo que tener la capacidad de gestionar mi propia información, gestionar
mis listas de compras, poder crear usuarios en mi empresa, ver mi cuenta corriente, adquiere mucha más relevancia la capacidad de autoatención que yo pueda tener o de consulta de información que lo que es en el mundo B2C. Flexibilidad de reglas de acceso, visualización y acciones por usuario, esto está bastante claro. Funcionalidades muy específicas como lo que llamamos el Quick Order, relacionado con lo que decía antes. El usuario B2C es un usuario que está comprando normalmente no tanto por una necesidad de negocio, sino por placer, por gusto. Gusta navegar, se va a tomar el tiempo que le sea necesario o que quiera en esa experiencia de compras. El caso totalmente contrario puede ser el del usuario B2B. Lo hace online en vez de hacerlo por teléfono para hacerlo más rápido, más eficiente, mejor. Con lo cual, y normalmente hay mucho conocimiento ya de lo que estoy comprando y también incluso mucha recurrencia. Con lo cual ahí adquiere relevancia funcionalidades como Quick Orders. Yo no quiero, ya está, ya conozco el producto, no quiero estar yendo, haciendo clics, navegando categoría, listado, entrar al producto, agregar al carrito, uno por uno, quizás en una compra masiva de 40 productos que son los mismos que compro todos los meses. Quiero simplemente hacer un copy-paste de lo que me llegó por mail y tirar los SKUs que tengo. Quiero importar un Excel con la lista de compras, que ya tengo un formato predefinido, y que me agregue los 40 productos y hago un clic y ya me está saliendo una orden de compra. Tiene que ver mucho con la eficiencia y cómo agilizar procesos y no tanto con una experiencia, digamos, de navegación extensa. Workflows, con lo que les decía antes, adquiere mucha más complejidad inherente al negocio B2B, de aprobaciones, pasos y secuencias que se tienen que dar. Pedidos de cotización, piensen en que a veces las compras tienen un proceso más extenso de ida y vuelta, de solicitud de una cotización, de ver si hay descuento por cantidad, y hay disponibilidad, tiempos en el que se podría preparar el pedido, todo un ida y vuelta que puede llegar a que finalmente se concrete una compra, pero también con esta idea de complementar o en algún caso reemplazar a lo que hoy puede estar haciendo con una limitación de tiempo y de escala, una persona física al teléfono. El típico caso de quiero pedir una cotización, sí, espera que lo busco y te mando un Excel, sí, te mandé la nueva versión del Excel, sí, te lo llené con los números y no era el Excel la versión anterior, o te lo pongo en un Drive, bájatelo. Todo eso se puede dar forma en una plataforma y hacerlo mucho más ágil. Y después hablamos de otras funcionalidades como es equipar al equipo de ventas. Estamos hablando de que ese mismo vendedor que hoy va con la valijita y el catálogo en la mano y toma las notas en la libreta, y cuando llega la noche a la casa o el otro día a la mañana tiene que agarrar eso y cargarlo a mano en un sistema de gestión para tomar el pedido, claramente va a ser mucho más eficiente que ese vendedor o en un showroom o visitando un cliente pueda estar directamente viendo el catálogo, tomando el pedido, sabiendo las listas de precios online de ese cliente y directamente ahí ya despachando una orden de compra y no tener que hacerlo 12 horas después y duplicando el proceso manual. Después hablamos obviamente de la capacidad de integración con la herramienta de CRM, y cuando hablamos de escenarios B2B2C estamos hablando de lo que sería un marketplace B2B, o sea, una empresa que a través de otra empresa le vende a un consumidor final. Pero bueno, no me voy a meter en tanto detalle en esta parte. Sí quería como darles un pantallazo de cosas que típicamente aparecen como necesidades en un escenario B2B que son diferenciales de B2C. Algunos de los que están ahora están planeando implementar B2B, han implementado B2B, les ha tocado evaluar plataformas para B2B. ¿No? ¿Ninguno? Daniela
dice que implementaron hace 2 meses. ¿Dónde es aquí? Exactamente, ¿de dónde sos, Daniela? Y contanos en 2 palabras qué tipo de negocio es y si querés contanos qué plataforma implementaron. Oster. Oster de Perfecto. Colombia. Oster en Colombia. ¿Y en qué implementaron, Daniela? Negocio dirigido a clientes que compran en volumen. Perfecto. Me quedé ahí con la curiosidad de qué plataforma utilizaron, si lo sabes. B2B, usamos el RP, ok. Perfecto. Bueno, era para tener ahí ese pantallazo. Esto que les estoy presentando acá, van a ver que voy a ir saltando por diferentes ejemplos de herramientas que me he encontrado en el proceso o que son utilizadas en el proceso de selección de plataformas. Acá ya me estoy metiendo específicamente, imaginen, acá he borrado los nombres específicos para no crear ahí el Boca River o el blanco negro entre plataformas. Después ustedes, me interesa concentrarme un poquito más en qué tipo de herramientas ustedes, si les toca estar del lado de evaluar las plataformas, les pueden servir para objetivar o para ayudarlos a tomar esa decisión y bajarle la complejidad. Esto que ven acá es una matriz básicamente de doble entrada donde de este lado lo que están es agrupados por diferentes conceptos, cosas que vamos a querer evaluar. Desde lo que es current offering, que es la parte de estrategia y presencia en el mercado, o sea, son diferentes puntos que voy a estar evaluando, y acá lo que van a ver es la ponderación que le quiero dar o el peso que le quiero dar a cada uno de estos en mi evaluación. Acá van a ver que cada una de estas columnas puede ser una plataforma que ustedes están evaluando, y luego van a ir llenando del 1 al 5 cuál es la calificación que le dan en cada uno de estos ítems a esa plataforma. De toda esa ensalada de calificación para cada ítem por la ponderación que tiene por cada plataforma, esto les va a terminar dando un número final global de cuál es la plataforma que con todas las ponderaciones es la mejor calificada. Y después también les sirve para entender, que yo acá hice algunos ejemplos pintando, es decir, la plataforma que estaba acá, claramente su fuerte tiene que ver con estos aspectos donde está calificado en 5, donde la otra plataforma es más fuerte. Entonces ustedes pueden generarse como un mapa bastante claro de dónde son las fortalezas de cada una de las plataformas y en última instancia cuál es la que es mejor calificada teniendo en cuenta todas las ponderaciones. Bien, pasando al siguiente, hasta ahí estábamos hablando un poco de todas las herramientas que fuimos utilizando para hacer esa evaluación. Voy al siguiente paso. Ok, ya hice la selección de qué plataforma voy a utilizar. Acá es entender qué equipo o qué grandes jugadores o pilares voy a necesitar para que sea, o que van a tener que jugar en conjunto para que sea una implementación exitosa. ¿Y qué le voy a pedir o qué va a ser fundamental en cada uno de estos jugadores? Obviamente el cliente desde el lado de la participación va a ser fundamental, pero ¿qué es lo que voy a tener que estar mirando o esperando de la plataforma y del implementador que me esté ayudando? Acá, algún caso puede ser que el cliente juegue, digamos, con 2 sombreros, sea el cliente y también sea, digamos, el implementador si tiene un equipo interno, pero aún así, digamos, va a existir este punto de vista del cliente como product owner, como quien genera los requerimientos, y un equipo, ya sea implementador externo con una agencia o interno con un equipo de IT del cliente, pero quien tiene que dar cuenta de esos requerimientos utilizando una plataforma. ¿Qué es lo que sugiero? Obviamente hay muchísimas cosas, pero que basado en la experiencia me parece importante que siempre evalúen y le pidan a la plataforma con la que vayan a trabajar
primero todo lo que vimos antes, ese fit funcional. Demostrame que vos podés mapear mis requerimientos de negocios con algo, con una funcionalidad de que vos estás resolviendo desde la plataforma. Y yo entender qué porcentaje o qué tan bueno va a ser ese fit entre lo que la plataforma ya nativamente provee y lo que yo necesito. Después, me parece también fundamental que ustedes soliciten o busquen en la plataforma que estoy pensando implementar. Quiero entender casos de éxito no generales, porque quizás esa plataforma es genial y tiene unos casos de éxito espectaculares, pero en otro vertical. Y cuando yo quiero utilizar esa plataforma en mi vertical, no doy cualquier ejemplo, quizás tiene unos casos de éxito buenísimos en B2C, pero mi negocio es B2B y realmente no está pensado para B2B. Me voy a encontrar con un problema, o mismo dentro del mismo modelo de negocios B2C, yo tengo que implementar un modelo de grocery y no tiene un solo caso de éxito o una sola implementación hecha en grocery. Tengan cuidado con eso, ser el primero en implementar un modelo de negocios en una plataforma. Seguramente se van a encontrar con bastantes desafíos. Evalúen también lo que hablábamos la clase pasada, de qué comunidad hay alrededor, qué ecosistema existe. Ojo con trabajar con una plataforma que o los únicos que lo pueden implementar son ellos mismos, los digamos, desarrolladores de la plataforma, o tienen un ecosistema de implementadores muy chicos con los cuales ustedes de alguna forma quedan un poco supeditados a trabajar con una empresa y cualquier problema con esa empresa no tienen opción. Y algo que vamos a ver un poquito más en mayor detalle después, siempre tengan en cuenta no solamente, ok, ¿cuánto sale la licencia para implementar? Piensen siempre en términos de TCO. TCO es el Total Cost of Ownership, que no es solo cuánto me va a salir la licencia, es, ok, más allá de la licencia, ¿cuánto me va a salir implementar eso? ¿Voy a tener que pagar hosting? Sí, no, ¿cuánto me va a salir? ¿Cómo es el soporte luego de implementar? ¿Cómo va a manejar los upgrades? ¿Cómo van a ser todos los costos relacionados, no solo a la implementación, sino luego a la operación? Pasando para el lado de qué habría que mirar o qué recomiendo mirar y poner ahí hacer el doble clic en el implementador, desde lo más general, la experiencia específica que tengan en e-commerce y el track record. O sea, mostrame también como implementador cuáles fueron tus casos de éxito, tu experiencia y tu expertise en e-commerce. También me parece que es interesante esperar o pedir a quien vaya a implementar un proyecto, más allá de que podés ser genial implementando una plataforma, pero tenés algún caso específico de un modelo de negocio similar, creo que en el caso que lo tengan puede ser un factor también importante a la hora de inclinarse más por una empresa. Tercer punto, cuando hablamos de disponibilidad y hablo de real, y digo real y con experiencia del equipo implementador. El viejo truco de sí, tenemos gente bárbaro, resultó que la agencia eran 2 personas y subcontrataban a 30 en Nepal y que después se hace un infierno trabajar, o es un conglomerado en realidad de freelancers, o quizás la empresa tiene en su estructura 2 personas que saben un montón y 15 juniors, y esas 2 personas vendieron el proyecto y luego en la práctica están abocados a otra cuenta y tengo que trabajar con el equipo real, van a ser los 5 juniors. Mi recomendación es, como cliente, también yo solicitaría no solamente que me muestren sus antecedentes, sino en lo posible que me cuenten quién va a ser el equipo real con nombres y apellidos que va a trabajar en mi proyecto y esa gente qué experiencia tiene, más allá de la empresa en sí. Y también me parece importante el rol de quién va a ser el líder de proyecto de esa implementación.
que no solamente sepa tecnológicamente de una plataforma en particular, sino que tenga la experiencia en e-commerce, y si voy a implementar retail, también tenga cierto conocimiento de retail, porque un proyecto de e-commerce no es solamente un proyecto software factory de implementación o de desarrollo, sino que realmente tiene que ir acompañado con un conocimiento del negocio. ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Dudas de esto? ¿Sugerencias? Como para darle también algunos tips prácticos de qué cosas, viéndolo del otro lado, cuáles son los errores típicos que nosotros nos encontramos en proyectos, pues siempre hablamos de lo que sale bien, y a veces está bueno hablar de cuando sale mal, entender el por qué nos salió mal y qué tenemos que hacer para que la próxima vez no nos pase. Puse 7 porque son 7, porque son todos 7 pecados capitales, 7 algo, entonces dije, bueno, vamos a hacer 7. Cuando decimos pensar en demasiado chico o demasiado grande, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Pensar demasiado chico es siempre en términos de elección de plataforma. Y bueno, no sé, yo tengo un negocio que hoy, específicamente hoy, necesito tener un carrito y bueno, implemento una plataforma que me cubre este requerimiento y a los 14 días de lanzado ya me doy cuenta de que la siguiente cosa que tenía que lograr ya me quedó corta la plataforma. Claramente hiciste un proyecto pensando demasiado chico, pensaste el zapato que te va a entrar hoy y nada más. Yendo del otro lado, a veces se ve el error al revés, pensar demasiado grande. En realidad mi negocio necesita esto y por los próximos 3 años no necesita más que catálogo, esto, checkout, etc. Pero me compré una plataforma mega mundial que me salió millones de dólares porque me lo vendieron con un PowerPoint que era la NASA. Y después cuando lo implementé uso el 0,02% de las funcionalidades. Y cuando después tenga que presentar mi caso de negocios o tenga que presentar la rentabilidad pasados los 12 meses, perdí fortuna. Porque ¿cómo hago con mi negocio que no tenía la necesidad y no tenía la escala para tener esa plataforma de la NASA? Tengo un costo hundido impresionante que me va a costar mucho explicar. Esto normalmente se ve, no tanto, pero se ve en grandes corporaciones donde quizás por una decisión política o por simplemente un arrastre de trabajar en otras soluciones con grandes empresas o plataformas, por inercia y dale que vamos, implementamos. Y después, obviamente, va a ser ese área va a ser deficitaria completamente porque no está acorde, digamos, la plataforma con lo que era la necesidad real del negocio. Segundo error, le decía, no pensar el presupuesto en términos de TCO ni medir el ROI. Muy relacionado con el error número 1, y yo qué sé, hay que implementar una plataforma, dale que vamos, elijo la que más me gustó, la que mejor me vendieron, le pongo todos los chiches y después me doy cuenta de que en términos de TCO nunca me va a cerrar. O entender desde el lugar de qué plataforma me conviene a mí desde el punto de vista del modelo de licenciamiento. ¿Me conviene ir a una plataforma revenue share? ¿Me conviene ir a una plataforma con modelo fixed price? ¿Me conviene basarme totalmente en un modelo open source? Bueno, todo eso, más allá de una visión tecnológica, tiene que estar dado por cuál va a ser el costo total, no solo para implementar, sino para después operar esa plataforma, y el ROI, porque la verdad es que no conozco muchos clientes que lo hagan simplemente la implementación de e-commerce por amor al arte. Normalmente hay una razón de negocio por la cual estamos implementando el canal de e-commerce y seguramente nos van a estar midiendo nuestro éxito por cómo den esos números después. Bien, acá Raúl pregunta cómo mide el ROI. A ver, el ROI es, por las dudas que no conozca, es la sigla Return of Investment, es
¿cuál es el repago de mi inversión? En esencia es entender, y lo estoy recontra simplificando, es poder explicar o tener una visibilidad de cuánto tiempo va a pasar hasta que la inversión que me implica implementar el e-commerce se va a pagar a sí misma. Acá busquen en internet enésimos modelos de medición de ROI. Obviamente no da, digamos, este ámbito para hacer una clase de finanzas, pero ténganlo en cuenta de que es absolutamente... Tienen una unidad al final donde ven este tipo de genial, acá me dicen que tienen una unidad entera en la que van a ver todo este tipo de cosas, pero sí lo que me interesa recalcar es que no existe el concepto de ROI de e-commerce. El ROI es ROI y aplica a e-commerce, a poner un local físico, a hacer un puente o a cualquier inversión que yo vaya a hacer, es entender cómo es ese retorno. Bien, acá Raúl dice si es como un negocio aparte o como parte de las ventas totales. Yo te sugeriría en la medida de lo posible que lo manejen aparte, porque realmente como canal, así como las tiendas físicas tienen su ROI, el canal online debería poder tener su ROI. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Y seguramente va a ser cuestión o motivo de idas y vueltas y polémicas cuando lo vean en el módulo, es lo que hablamos de atribución. ¿Cómo atribuyo yo, les digo los clásicos, cómo atribuyo yo las ventas que yo soy de e-commerce y le mandé un montón de gente a la tienda? ¿Cómo atribuyo ese ROI? Y difícil. ¿Y cómo atribuyo la publicidad que hago offline que le generó el online? O la publicidad que yo invierto en SEM o SEO que hizo normalmente toda aquella inversión que sea en branding, que no sea específicamente en performance de un canal. ¿Cómo la distribuyo? ¿Cómo la atribuyo? ¿A quién le imputo el gasto y a quién le imputo después el beneficio? Se los dejo, problema de ustedes y para quien tenga que explicar ese módulo. Es un lío, es verdad, pero así... Hay modelos para eso. Exactamente. Hay modelos, es bastante complejo, se van a encontrar de que... Así como cuando tengan la clase de Analytics o si ya la tuvieron, van a encontrar el concepto de modelo de atribución y que hay múltiples modelos de atribución. Es decir, si yo invierto plata en SEO, invierto plata en AdWords, invierto plata en redes sociales y la persona que me terminó comprando primero me vio en la tele, se acordó de mi nombre, después... Cuando googleó, me encontró o vio una publicidad, no compró, pero después le hice remarketing y lo agarré por Facebook y ahí entró al sitio, compró, pero puso retirar y pagó en tienda. ¿A quién le atribuyo que generó esa venta? Bueno, ahí tienen todo el lindo pack de modelo de atribución. Al primero, el primer contacto, al último contacto, pondero diferente cada contacto, un mix de todos. Seguimos. El tercer error, tratar de hacer todo de una sola vez. También típico. Soy una empresa y me dieron como tarea armar el RFP de e-commerce. Obviamente me navegué todo internet, todo lo que existe, me bajé 45.000 white papers de plataformas y como es mi rol y lo quiero hacer muy profesionalmente, hice un collage de toda funcionalidad que ya existe o pueda llegar a existir en el mundo. Lancé un RFP de 422.000 filas que es claramente, si logro eso, Amazon queda chiquito y soy una pyme. Claramente no, es entender cuál es mi requerimiento en el estadio en el que estoy, con las necesidades que tengo y en el ramo y con el presupuesto que yo quiero asignar. Si no, lo que deriva de esto es, implementé algo que no voy a usar ni el 10%, me voy a ir de presupuestos, o, que es algo también un error bastante típico, voy a estar 2 años implementando para salir online. Y peor,
no termino saliendo online porque se me hizo tan largo ese proceso, tuve 2 años para la implementación, que en el medio me cambió 7 veces el contexto, el país y el modelo de negocios, con lo cual cuando ya estaba por salir online, viene el gerente de ventas y me dice que ahora la prioridad es otra o que tengo que cambiar las reglas de negocio. Con lo cual estoy 3 meses más y así se arma un ciclo vicioso, gracias, que hace el típico caso del proyecto que no sale jamás online. Consejo acá, modelo MVP, focalícense en lo que es indispensable para salir online y para poder empezar a generar revenue. Muchas veces también un vicio es querer anticipar absolutamente todo, qué es lo que va a querer el usuario, cómo lo quiere todo y transformarlo en requerimientos. A veces lo podemos saber, a veces no lo podemos saber y a veces la mejor forma es focalizarse en lo más importante, lanzar y que la propia experiencia y los propios usuarios nos digan exactamente qué es lo que están necesitando de que la plataforma se mejore o evolucione. Y obviamente mientras pasa eso ustedes ya tienen un sitio online, están generando revenue y empieza a repagar o inyectar dinero para poder hacer más cosas. Error 4, no pedirle a los proveedores demos de las funcionalidades que dicen tener, y ahí que está recalcado el dicen. No compren plataformas por PowerPoints. Obviamente en PowerPoints todos tenemos la mejor plataforma del mundo. Pídanle demos, pídanle que le muestren funcionando las cosas que dicen tener, o al menos ejemplos de sitios implementados donde yo pueda constatar que esa funcionalidad mágica que dicen tener realmente la tengan. Muy importante este. A ver, Paula pregunta, cuando es una empresa que recién comienza, ¿cómo camina la elección de la realización de la web y de la plataforma de e-commerce? Bien, bueno, es un poco lo que venimos hablando en todas las clases, pero ahí de las cosas que tomo, Paula, es, vos decís, es una empresa que recién comienza. Bueno, mi planeamiento sugeriría empezar con poner un foco en tu empresa, si recién empieza y si es pequeña, cuáles son las 10 cosas fundamentales que a vos te van a permitir estar online y que tu negocio pueda empezar a funcionar. No te metas todavía con las otras 90 potenciales que podrías hacer. Entendé primero cuáles son esas 10 que sí o sí tienen que estar. Esas van a ser la base de tu MVP. Con eso, fíjate qué plataforma se va a ajustar mejor a cubrir esas funcionalidades con un presupuesto acorde al que podés invertir en este momento. Bien, con las 3 que nos quedan, error 5, ignorar los requerimientos de los usuarios y la facilidad de adopción. Este tiene que ver con los típicos proyectos que quien hace los requerimientos es, y ahí digamos es un palito para mi propio ADN, por ejemplo IT es quien hace los requerimientos que se tienen que implementar en la plataforma de e-commerce y tiene una visión desde la emoción o el entusiasmo tecnológico que posiblemente estén, digamos, separadas o disociadas de lo que es la necesidad real de los usuarios. Nosotros tenemos que pensar plataformas que respondan o proyectos que respondan a una necesidad de nuestro cliente, del usuario, no a una cosa autorreferencial o egocéntrica de hago la plataforma que me gusta a mí y después que el usuario se arregle de cómo usarla. Se ve bastante eso, donde el proceso de diseño, de UX, de funcionalidad está más manejado por un gusto tecnológico o un capricho de alguien que realmente de tratar de entender y escuchar a quién es el cliente al que le tenemos que dar servicio. Error 6, también muy visto y más cuando las empresas son grandes, delegar. Acá voy a decir no el proyecto, o diría la selección del proyecto en una sola área. Y pongo acá especialmente procurement.
me ha pasado de casos donde hay un proceso de RFP o de selección de un proveedor o le encargan al área de compras de un retail que está normalmente quizás enfocado y son expertos en negociar con proveedores para la compra de el mejor jabón en polvo del mercado y de pronto le dicen, y además tenés que seleccionar una plataforma y un proveedor de e-commerce. Y uno se encuentra hablando de procurement y lo único que escucha, no, sí, porque uno le quiere explicar, no, por las necesidades del negocio, la funcionalidad, sí, está buenísimo, pero me bajás 20%, si haces eso, yo cumplo el objetivo, implementemos. Y está totalmente por fuera de lo que es lo que tiene que hacer o cuál es la necesidad del negocio. Y por último, no realizar benchmarks. Esto tiene que ver con implemento un proyecto y ni siquiera sé ni me fijo si alguien ya lo hizo, si puedo tomarlo como referencia, cuál es mi competencia, si hay soluciones de terceras partes. Me meto en una cápsula y pienso que no existe el mundo y hago el proyecto como si fuese el genio al que se le acaban de ocurrir todas las ideas. Termino de estar 6 meses desarrollándolo y me doy cuenta de que ya alguien lo había hecho y se había equivocado con eso, lo rehizo, vino otro y lo había resuelto mejor y no aproveché toda esa experiencia que el camino que ya transitó otro me podría haber dado sin que yo vaya por todos de esos mismos pasos. Bien. ¿Tienen algún error típico que les haya pasado a ustedes, aparte de estos, que quieran compartir o que se hayan topado mientras implementaban su proyecto? ¿O a todos les salió el proyecto genial, perfecto, sin problemas? Bueno, todo genial. Yo no he implementado ninguno, en el trabajo anterior nos pasaron casi todos. Bueno, tuvimos ahí un caso que nosotros conocemos como sincericidio, que igual bien, gracias Samuel ahí por compartir. Bien, todos nos pasaron también, literal. Ok. Bueno, entonces me quedo tranquilo de que estos errores están bastante cerca de lo que pasa en la práctica. Lo que dice Samuel. Bien. Y lo que dice Samuel. A ver, ahí dice Samuel, sin pena, pero no hicimos el trabajo inicial, perfecto. Sobre todo, Juan José dice, sobre todo el 3 y el 4, el tratar de hacer todo de una sola vez y no pedirle a los proveedores demos de las cosas que dicen tener. Buenísimo. A ver, de las cosas que, pues no nos queda tanto tiempo, yo calculo que nos quedan unos 20 minutos, van a ver que en la presentación, imagínense, voy por el slide 62 de 120, con lo cual claramente van a quedar cosas afuera. Les comento rápidamente de qué cosas me quedan de material y díganme ustedes en qué prefieren que usemos más el tiempo que nos queda. Toda esta parte tiene que ver más con la arquitectura técnica de una tienda online. Tengo otro como mini módulo que tiene que ver con todo lo que es metodología de implementación Agile, y tengo otro módulo que tiene que ver con un poquito pensar a grandes rasgos la hoja de ruta de implementación de un proyecto de e-commerce. Opción 1, opción 2, opción 3. Podemos agregar una cuarta clase. Hay una cuarta clase. Va a haber una cuarta, sí, que la cuarta es más taller, más... ¿Y querés poner ahí Agile? ¿Querés dejar Agile para eso? Dale. A ver acá, por ahora de votos tengo opción 3, que sería la de hoja de ruta, una de opción 1, 3, me parece que sí, hoja de ruta viene
viene ganando y Agile aparece mencionado. Si les parece, hacemos esto. Hablamos un poquito de hoja de ruta ahora y dejamos para el taller, que quizás es más práctico, más de ida y vuelta, el tema de Agile. Bien, bueno, me voy a saltear un poquito entonces esta parte. Por la parte de infra. ¿Y a ese? No. Bien, todo esto de allá y lo pasamos. ¿El equipo? No. Sí, a ver, el equipo de implementación. A ver. Sí, empecemos por acá, que algunas cosas las voy a pasar rápido, pero por lo menos para darles algunos parámetros orientativos. Empezando por el equipo de implementación. Nuevamente, acá depende totalmente del proyecto, pero como primera aproximación, típicamente en lo que es la implementación del e-commerce en sí, después obviamente tenemos los equipos de operaciones y lo que es el ongoing, logística, etcétera, etcétera. No me voy a meter con esa parte, estoy hablando más de lo que es el equipo que hace la implementación técnica de un proyecto de e-commerce, como para que tengan un poquito de visibilidad. Normalmente los roles con los que se van a encontrar es un líder de proyecto, un líder técnico, posiblemente un business analyst, developers de lo que nosotros llamamos backend y frontend. Típicamente el developer frontend es aquel que hace toda la parte visible del sitio, o sea, toda la maquetación del diseño. El developer backend es el que le toca estar ahí con la pala atrás haciendo el trabajo no visible, que es configuración, que es integraciones con los sistemas internos, etc. UX, UI Designer, que es toda la parte de creativa y de experiencia de usuario, y el ingeniero de QA o toda la parte de calidad. Un típico distribución de roles dentro de un equipo de implementación. Acá voy a saltar un poquito. Acá simplemente para contarles algunas herramientas que normalmente se utilizan. Acá tenemos la referencia, no sé, en todos los países está Mani a la obra. Pues Mani a la obra es un dibujo animado para los niños y a veces me causa gracia, está como Mani Manitas también. Bueno, algunas solamente para que vean un poco. Sí, porque lo pasan por los canales que son latinos. Algunas herramientas que nosotros solemos utilizar en distintos proyectos, solamente para que tengan un pantallazo, pero sí es importante que tengan mapeados para diferentes cosas que van a necesitar dentro de un proyecto o en la operación de un proyecto, herramientas que sean de project management, como pueden ser Asembla, quizás ustedes conozcan Basecamp, Jira, Asembla, Asana, y hay un montón más. Lo importante es que tengan alguna herramienta para el manejo de proyectos. Ideal también de que se manejen con alguna herramienta de manejo y administración de código fuente. Por ejemplo, GitHub, hay otras. Alguien trabaja con Git, GitHub, SVN y muchas otras. Herramientas de desarrollo, herramientas de integración continua, de deployments, de monitoreo, por ejemplo New Relic, de testing como Browser Stack, que si no la conocen son herramientas muy piolas. Por ejemplo, Browser Stack es una herramienta que nos permite testear y simular el sitio como si lo estuviese navegando con distintos tipos de navegadores, sistemas operativos, versiones, dispositivos móviles, que si uno lo quisiese hacer tendría que tener una colección de 500 aparatos diferentes y alguien probándolos en todos. Te están haciendo una pregunta. A ver, pregunta: ¿qué herramienta de Project Management usas para tus proyectos? Nosotros utilizamos Asembla. Pues herramientas de testing automático de UI como puede ser Selenium, testing de performance de sitio como puede ser Web Page Test. Esta herramienta es totalmente gratuita, pueden entrar lo escribo acá,
herramienta fundamental. Pueden entrar a ese sitio, ponen la URL de su sitio y les va a tirar un informe automático de cuál es el tiempo de carga, si tienen, no sé, imágenes muy pesadas, si el servidor anda muy lento. Herramienta indispensable. Luego, obviamente, herramientas de comunicación. Nosotros utilizamos para lo que es el equipo de trabajo muchísimo Slack. También, obviamente, es, no sé, desde Skype o cualquier otra herramienta que ustedes utilicen. Bueno, acá entrando específicamente en lo que es la hoja de ruta, es súper simplificado, pero por lo menos para ordenarnos un poquito todo lo que estuvimos viendo, decir, bueno, muy lindo todo, pero si yo mañana tengo que empezar a implementar un proyecto o decidir un proyecto, ¿qué preguntas más o menos me tendría que ir haciendo y irían guiando mi proceso? Empezaría por la primera, es ¿qué tipo de e-commerce voy a implementar? Lo que vimos, ¿es B2B? ¿Es B2C? ¿Es B2B, B2C? ¿Es B2B? Bueno, cualquier combinación de esas que tengan, empezaría, o sea, si no tengo claro eso, todo lo demás seguramente le voy a estar errando. Empiecen por entender claramente qué tipo de e-commerce ustedes van a querer implementar. Quiero hacer B2C, quiero hacer B2B, quiero hacer un marketplace, quiero hacer las dos cosas. Bueno, primera pregunta obligada es clarificar ese modelo de negocios. Siguiente pregunta, empezaría por definir el alcance. Cuando hablo de alcance generales, ¿va a ser para un solo país? ¿Va a ser multipaís? ¿Va a ser multilenguaje? ¿Va a ser multisitio? ¿Va a ser multimoneda? ¿Cuál es el alcance totalmente general que le voy a dar a mi implementación? ¿Lo voy a hacer por fases? ¿Voy a empezar por un país? ¿Luego voy a implementar los otros? ¿Voy a querer ir todos juntos? Siguiente pregunta obligada es esa. Yendo al siguiente paso es, bueno, tengo que empezar a modelar mi catálogo de alguna manera. Tengo que entender qué es lo primero, cuál va a ser mi surtido, qué voy a vender. Voy a vender fashion, no estoy en electronics, estoy en travel, ¿en qué vertical me encuentro? Estoy en varios. Una vez que tengo eso claro, voy a tener que empezar a hacer doble clic en cómo va a ser mi catálogo digital. Y de acá voy a empezar a hacerme todas las preguntas relacionadas a catálogo digital. ¿Tengo fotos o tengo que sacarlas? O mágicamente pensaba que las fotos me iban a servir las que tenía en el ERP o que yo las iba a sacar con el celular más o menos. Bueno, acá se abren grandes mundos. Todo lo que es catalogación típicamente se tiende a subestimar. Cuando se encuentran en la realidad que tienen que ir y sacar las fotos, se dan cuenta de que quizás les lleva meses. A ver, Andrés pregunta niveles de profundidad óptimos para catálogo. Depende, vuelvo dos preguntas o dos slides antes. Depende del modelo de negocios que tenga, depende del alcance que le quiero dar. Si yo estoy hablando de ser un marketplace o si estoy hablando soy una empresa, si tengo 50 SKUs o si tengo 10.000. Después sí, desde el punto de vista de UX, hay ciertas buenas prácticas en cuanto a que te pueden decir, mira, no tengas un árbol de navegación que se extienda a más de 3 niveles, nunca tengas más de 7, 8 categorías bajo un mismo nivel. Son como reglas muy de alto nivel para que uno tenga una taxonomía medianamente equilibrada, porque uno a veces se encuentra con sitios que le falta taxonomía porque tiene 2 categorías y entras y tenés una ensalada terrible de 10.000 productos, o los extremos que a veces lo que les decía antes, porque está comandado, por ejemplo, por el área de compras o por el área de IT, te encontrás con un catálogo, con una estructura de navegación que hay que hacer 24 clics para llegar a un producto. Donde digo, producto de fashion, remera manga corta con botones, hice 7 clics y me muestra un producto. O me dice no hay ningún producto que responda
a ese filtro y ahí me mato como cliente. Entonces es por industria. Sí, hay buenas prácticas por industria y hay buenas prácticas generales. Normalmente se habla de que yo como usuario no debería tener que hacer más de un par de clics para poder llegar a ver un producto, ya sea por el buscador, ya sea por categoría, ya sea por landings, pero en el momento en que a mí innecesariamente me están metiendo más clics para yo poder llegar a encontrar el producto que necesito, por regla general siempre va en detrimento de la probabilidad de compra. Tienes dos preguntas, Raúl y Pablo. A ver, Raúl pregunta en motoring, no entendí lo de motoring, recomienda subir... Parte de motoring, okay, motos... subir por familia de productos, esperas tener todo el catálogo junto. Bueno, ahí respecto de la pregunta de Raúl, a ver, yo no soy experto en cada uno de los verticales, pero como regla general, ¿cuál sería mi primera aproximación cuando tengo que pensar en catálogo de un vertical? Lo que he hecho mucho y me ha tocado, por ejemplo, trabajar en consultoría con una empresa de autopartes. Lo primero que hago antes de darle una sugerencia es buscar a una persona de la empresa que no era de Haití, que hace 20 años trabajaba con autopartes, por un lado, y después preguntarle a alguien que normalmente compra autopartes cómo encuentra. De esas dos opiniones, trato de entrar en la cabeza de quien va a tener que buscar algo. No solamente, porque yo podría dar una definición desde un punto de vista técnico, pero si yo no compré nunca un amortiguador, seguramente voy a dar una mala recomendación, porque yo no soy el mejor ejemplo de la persona que tiene que comprar un amortiguador. Entonces, ¿qué es lo primero que haría? Tratar, más allá de lo técnico, trataría de buscar personas que normalmente compran amortiguadores y si quieren más profesionalizado, trabajen con pruebas de usuario, con relevamiento, con benchmarks, digamos, de la industria, por un lado, y después observen a quién es el público al que ustedes van a querer que después les compren algo, y de eso van a salir muchas buenas prácticas. En el caso que les decía no sé en el caso de motoring, pero quizás es parecido al de autopartes, me ha pasado de que definíamos 2 o 3 escenarios típicos de búsqueda de productos. Uno era el típico buscador. Fui al mecánico, me escribieron una servilleta, necesitas el código 1234 de tal amortiguador porque es el que es compatible con Fiat, perfecto, buscador, y ahí hay mucho trabajo de tweaking del buscador, porque yo que no solamente pueda buscar y hacer un macheo por nombre, sino que haga por especificaciones, que lo haga por código del fabricante, todas las cosas que me pueden servir para encontrar un producto. Ese es el primer caso de uso para acceso a productos. Segundo caso de uso, la típica de categorías. Autopartes, suspensión, amortiguador, navego, filtros. Y la tercera, que lo vi que es muy utilizado, la lógica empieza al revés, es ¿qué auto tengo yo? Yo tengo un Fiat Uno 2007 y en base a eso me dice, ok, con ese filtro aplicado, que es el auto que vos tenés, estos son los repuestos que son compatibles para ese auto. Entonces la lógica ahí es totalmente diferente. Yo como usuario, posiblemente, que sería mi caso, no tengo la menor idea de cuál es el código o si es de 3 milímetros o de 7 milímetros. Simplemente lo único que sé es qué auto tengo y de qué año es. Y en base a eso vos decime cuál es el repuesto que tengo que comprar que es compatible. Pero el mecánico te lo ha puesto. Exacto. Mecánico. Exacto. Entonces, no sé si Raúl ahí contestó, digamos, un poco la pregunta, pero bueno, iría por ese lado yo. Paula pregunta si hay algún manual de mejores prácticas. Sí, hay muchos. Tendría que, si quieren, después les busco y comparto algunos links. Bien,
Siguiente pregunta. Una vez que trabajé con toda la parte de productos, de catálogo, siguiente gran conjunto de definiciones van a tener que ver con el stock, con el inventario. Ahí van a surgir todas las definiciones que yo tengo que ver cómo voy a operar. ¿Voy a manejarme con un centro de distribución único? ¿Me voy a manejar con un stock dedicado a online, separado del stock? Si tuviese tiendas físicas, separado de las tiendas físicas. ¿Voy a usar inventario compartido entre canales? ¿Cuál va a ser mi estrategia voy a ofrecer solamente envío a domicilio? ¿Voy a ofrecer retiro en tienda? ¿Voy a ofrecer retiro en sucursal del proveedor logístico? Si ofrezco retiro en tienda, ¿cuál va a ser mi estrategia logística? ¿Voy a mandarlo siempre desde el centro de distribución a un envío al local donde van a retirar? ¿Voy a sacar stock del local y reponer? ¿Voy a hacer una transferencia entre sucursales? Después, stock, ¿me voy a manejar con backorders o no? ¿Voy a manejarme con stocks de seguridad? ¿Voy a manejarme cada cuánto tiempo voy a sincronizar el stock actualizando en el online? Bueno, hay una parva de preguntas que tienen que ver con la estrategia de cómo voy a manejar mi inventario. Obviamente ustedes, si no lo tuvieron, van a tener el módulo de logística que ven todo esto en detalle, pero súper importante tenerlo en cuenta. Bien. Siguiente es, por el lado de clientes, hacerme todas estas preguntas que veíamos antes. ¿Cómo es el perfil de mis clientes? Voy a tener que, desde qué información les voy a pedir en la registración, qué información les voy a pedir en el checkout, qué inteligencia de negocios después voy a hacer con esta información que tengo. Voy a conectar la información de clientes con un CRM, voy a integrar información de los clientes de otros canales para nutrir el online. Voy a hacer segmentación para después personalizar la oferta para cada uno. Los clientes que tengo son nacionales, son internacionales. ¿Cómo voy a manejar la parte impositiva de cada uno? Etcétera, etcétera, etcétera. También, obviamente, pensar en todo lo que tiene que ver con clientes. Después, bueno, toda la parte de pedidos, obviamente es también un gran mundo de, algo ya había comentado recién, cómo voy a manejar los pedidos, cuáles van a ser los medios de pago que yo voy a ofrecer, cuáles son las opciones de retiro que les voy a dar, qué voy a hacer con los pedidos en sí una vez que entran. Me entró un pedido, tengo un RP, voy a hacer una exportación manual y voy a cargar después el pedido en el RP, voy a hacer una integración para que automáticamente se carguen. ¿Cómo va a ser mi flow, mi ciclo de vida de un pedido? ¿Cuándo voy a facturar? ¿Cuándo voy a hacer el picking? ¿Cómo voy a manejar devoluciones? ¿Cómo voy a manejar todo el ciclo de postventa? Otro mundo también a definir, y no se queden ahí, consejos generales, no se queden con que la historia termina en el momento que la persona hizo clic en el comprar del checkout. Hay una serie de procesos que recién comienzan desde ese momento en el que me ingresó un pedido. Así que no subestimen eso y piensen, mi consejo ahí también es, sin hacer, digamos, sobre ingeniería, acostúmbrense ya a diseñar procesos que sean escalables. No piensen en un proceso de que como hoy tengo 10 órdenes por día, total no hay problema, me llega un mail, lo hago todo a mano, voy, salgo corriendo, armo la cajita, le pego una etiqueta y lo mando, porque el día que les empiecen a ganar volumen y tengan 100 pedidos día, les va a colapsar la operación. Piensen todos los procesos para que sean escalables y acompañen ese crecimiento de la operación. Andrés dice, integraciones, ¿a partir de qué volumen de pedidos por día harías el esfuerzo de integración con WMS RP? Está buena la pregunta de Andrés. En muchos casos lo que se ve es
como hablábamos antes, no hacer todo de una, salir, ganar time to market, no hacer una inversión tan grande inicialmente, salvo que sean empresas que ya por un volumen saben que salen online y van a tener un flujo muy grande de pedidos. Es muy habitual que uno salga online sin integraciones, o sea que los pedidos todavía esté pensado para que sea una exportación a un Excel y que alguien los levante y cargue ese pedido y facture. Normalmente cuando empezamos les diría, a partir de 50 pedidos día, ya empieza a ser realmente recomendable tener algún tipo de automatización con lo que es principalmente el ERP para lo que es gestión de ese pedido y facturación. Y les diría, ya pasando 100 pedidos día, ya no es tanto una fuerte recomendación, sino hacelo, porque si no van a quedar enterrados en papeles y van a tener un problema muy fuerte de reclamos y de postventa. Bien, siguiente, bueno, específicamente toda la selección de mix de medios de pago. Acá también es estratégico este punto, desde la parte financiera. Acá tiene que haber un análisis muy fuerte financiero de cada medio de pago, comisión, antifraude, fraude, más allá del antifraude que pueda pasar igual, todo lo que sea costo de contracargo, costo de adelanto financiero. O sea, tiene que haber un análisis bien fuerte y también entender de que no es una decisión de medio de pago de A o B. Muchas veces es A y B, y A y B y C. Posiblemente. Cuando digo A y B y C, puede ser que seleccione, por un lado, tener lo que llamamos un facilitador de pagos o un integrador de pagos, un PayU, un Mercado Pago, un Todo Pago, por las características y las facilidades que tienen, pero a la vez tenga la implementación de un WebPay o un Decidir o un NPS, porque atienden a diferentes necesidades y también a medida que uno vaya creciendo en volumen y como retailer les va a dar más amplitud y también mayor capacidad de negociación, incluso con los proveedores, con los gateways, de poder apagar y prender procesadores de pago sin, obviamente, teniendo en cuenta, imagínense en el medio de una acción de Black Friday, de Cyber Monday, que si ustedes tienen un solo medio de pago que normalmente, digamos, no fallan, pero a veces fallan cuando en los momentos de alta demanda, en el momento más importante que tengo del año se cayó el medio de pago. ¿Qué hago? Si no tengo ningún medio de pago alternativo. Bueno, ténganlo en cuenta. Y también tengan en cuenta lo que es después la conciliación de pagos. Como yo uno lo que me está entrando por un lado de dinero con los pedidos. Y ya para ir cerrando, después teníamos lo que es formas de entrega, que mencioné un poco anteriormente, envío a domicilio. Lo van en la unidad que viene. Bueno, lo van a ver en la unidad que viene. Y ahí medio como para cerrar esta idea, es esto también, seguramente con Marcos les viene ahí taladrando al cerebro con el tema de los KPIs. Obviamente acá son simplemente algunos ejemplos, pero hagan todo esto y no tiene sentido hacer todo esto si después no mido qué resultado me está dando, qué tasa de conversión tengo, qué tasa orgánica de recompra tengo, cuál es mi SLA de entrega. O sea, hagan todo esto, pero a la vez mídanlo y vean que cada cambio que están haciendo tenga una contribución. Y esto es un poquito volver a lo que habíamos hablado antes. Ármense su tablero de comandos, su tablero de costos para entender realmente cuál es la contribución que están teniendo en el negocio. Y con esta última parte ahí ya cierro. Consejos finales cuando vayan a implementar. ¿Qué cosas no pueden faltar en lo que van a hacer?
tengan un objetivo claro, si van a implementar algo, entiendan desde el punto de vista de negocios para qué, elijan la plataforma ideal para su tipo de negocio, no para el de otro, elijan el medio de pago que más les convenga, elijan el proveedor logístico que sea acorde a lo que ustedes necesitan, armen un buen equipo de trabajo, no subestimen ni se olviden de que además de hacer una implementación de una plataforma, van a tener que generar marketing, van a tener que generar de tráfico. Trabajen con una agencia o tengan un buen equipo de medios online, trabajen muchísimo sobre SEO, trabajen en generar tráfico a la tienda, trabajen constantemente en conversión y los otros KPIs, y también trabajen armoniosamente con sinergia con los canales alternativos. Y con eso, ahí justo sobre la hora estoy. Después, bueno, acá hay bastantes links, después les puedo pasar algunos más también. Y bueno, con esto la idea era cerrar esta parte. Bueno, igual vamos a tener otra clase más, igual gracias por la participación, y todavía, mira, tenemos 29 con la hora que es. Me voy comportado, espero que la clase de hoy también haya sumado algún conocimiento. Y bueno, muchas gracias, buen fin a todos, y lo que nos queda es el taller. Bueno, aquí me indican que va a ser la semana del 3 de junio, el día exacto lo tenemos que definir, la verdad es que ahora no lo sé, pero lo vamos a coordinar, lo vamos a comunicar en breve. Y si todos entonces están de acuerdo, la idea es focalizarlo a lo que es Agile y hablar un poquito de la metodología. ¿Les parece? Bueno, yo lo que dije, acá, repito, la idea también es que voy a compartir un pequeño trabajo práctico para que lo puedan trabajar en grupos, si estamos trabajando en grupos, y después que me pasen las resoluciones y dedicar unos minutos también en el día del taller como para comentar algún feedback o comentar alguna resolución. Me parece. Bueno, habiendo dicho eso, cerramos entonces la semana. Gracias de nuevo a todos, y bueno, ya les había compartido el mail, está también acá. Me escriben, me suban a Skype, LinkedIn, lo que sea, y estamos en contacto. ¿Vale? Gracias a todos.